Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos y todas. Damos gracias al Padre Celestial que nos deja llegar a este día miércoles o esta noche de miércoles que hemos denominado eh, miércoles de escudriñando las Escrituras. Ya desde hace algunas semanas estamos enfocados en el estudio de un seminario que le hemos titulado Pablo y la ley. Hemos visto tres temas y estamos en el cuarto tema de este seminario de Pablo y la ley. Hoy vamos a concluir con este cuarto tema. Amén. Así que vamos a orar y entramos en materia para que nos rinda esta hora de estudio. Amén. Yo espero que todo nos salga de la mejor manera. Oramos. Ore hoy en su casa. Amén. Yo espero que ya usted tenga su cuaderno, bolígrafo, papel, lápiz, lo que usted tenga, su libreta de notas, para que pueda tomar este estudio de esta noche y tomar sus notas. Amén. Aunque ya les compartimos el PDF, amén, es importante que usted también tome sus propias notas, ya que muchas veces decimos cosas que quizás no estaban dentro del documento, pero que es importante también tomarlos en cuenta. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Haamin Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Eterno Rey de los cielos, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, este tiempo de escudriñar las sagradas escrituras. Gracias, Padre amado, por cada hermano y hermana, por cada amigo y amiga que nos han de escuchar también a través de los diferentes medios donde estamos distribuyendo este mensaje. Que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra exhorte, que tu palabra consuele, que tu palabra edifique. Ábrenos entendimiento, Padre. Derrama sobre cada uno de nosotros sabiduría de lo alto para comprender tu palabra, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Gracias, Padre, en el nombre y en los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Bien, familia, su nombre es Gloria. Vamos a compartir. Me dicen cuando lo logran ver el material. Amén. Bien, creo que ahí estamos, ¿verdad? Grupo, ajá. Perfecto, gracias, Melita. Bien, entonces, gloria a su nombre. Estamos en este seminario de Pablo y la ley. Pablo y la ley. Amén. Dijimos, estamos en el cuarto tema. Este cuarto tema se titula Pablo y las 7 leyes. Pablo y las 7 leyes. De esas 7 leyes hemos visto 5. Amén. Vamos a repasar rápidamente esas 7 leyes. Vamos a mencionar, amén, esas 7 leyes y nos vamos al de esta noche, a las dos últimas leyes de esta noche. Pablo menciona 7 leyes diferentes. Número 1, la ley de la Torá, la ley de Elohim, la Torá, la ley de Dios. Amén. 2, la ley del pecado. 3, la ley del pecado y de la muerte. 4, la ley del espíritu de vida. 5, la ley de la fe. La número 6, la ley de la justicia. Y la número 7, la ley del Mesías. Sí, Amén. Hemos visto las 5 primeras. Amén. Ahí están el estudio completo. Amén. Para los que quizás no lo hayan visto todo, en el canal de YouTube se encuentra el orden en el playlist que se titula Pablo y la ley. Ahí se va a encontrar el orden de cada uno de los videos para que puedan verlo completo. Amén. Y llevar la referencia del estudio, porque es importante para poder entender todo el contexto, es importante poderlo ver en orden.
Bien, hoy vamos a ver entonces las dos últimas leyes, la sexta y la séptima ley. Esta séptima ley, la ley de la justicia. La ley de la justicia es la instrucción con la que demostramos nuestra fe. En esencia, es aplicar la Torá o la ley de Dios, como lo vimos en la primera, a nuestra vida, a andar en los caminos de Adonai. ¿Ok? Esa es la ley de la justicia. ¿Qué es la ley de la justicia? La ley de la justicia es la instrucción con la que demostramos nuestra fe, nuestra emuná. En esencia, es aplicar la ley de Dios a nuestra vida, o sea, aplicar la Torá en nuestra vida, andar, eso es andar en los caminos de Dios, en los caminos de Adonai. Eso es andar en los caminos de Dios. Una persona que vive conforme al mandamiento, esa es la ley de la justicia. Eso es lo que se denomina andar en los caminos de Dios. Entonces, andar en los caminos de Dios no es pertenecer a una congregación o asistir a un culto regularmente. Eso no es andar en los caminos de Dios. Porque cualquiera puede ir a un templo, a una capilla, a una iglesia, a una congregación. Cualquiera lo hace. Eso no es andar en los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios es vivir conforme a la Torá. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Muchos creen que esta cita significa que nada más declaro que Yeshua o que Jesús es el Señor y ya soy libre. Y no. Al contrario, lo que Pablo está diciendo es todo aquel que dice yo soy justificado por la fe debe vivir a través de la fe. Es decir, debe vivir guardando los mandamientos a través de las obras de justicia. Si usted dice, yo soy salvo, entonces está diciendo, yo voy a guardar los mandamientos, porque ser salvo bíblicamente significa que te convertiste en un israelita. Y si te convertiste en un israelita, debes seguir los mandamientos dados a todo Israel. Amén. Que es lo que exactamente lo que el apóstol Pablo está explicando en Romanos capítulo 11. No podemos quitar de la ecuación de la fórmula matemática Romanos 11. Porque aquel que viene al Señor, que acepta al Señor en su corazón y que le dice, te hago dueño y Señor de mi vida, a partir de ese momento es injertado, dice el apóstol Pablo, en el olivo natural. Y ese olivo natural se llama Israel. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos al Señor, estamos siendo introducidos al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es uno solo. Y ese pueblo de Dios se llama Israel. Por eso es que Romanos 11, el apóstol Pablo lo declara muy bien. Lo declara y lo aclara muy bien. Que es una persona en qué se convierte una persona cuando acepta al Señor, en un israelita, porque viene a ser parte del pueblo escogido de Dios. No hay dos pueblos, ¿ya? No hay dos pueblos. Tampoco la persona que dice es que yo soy gentil quiere decir que se está autoproclamando
que sigue siendo un mundano, que sigue siendo una persona del mundo, porque el gentil, que todos venimos del pueblo gentil, aún de una vez en el momento en que aceptamos al Señor en el corazón, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, todo aquel que dice yo soy justificado por la fe debe vivir a través de la fe, es decir, debe vivir guardando los mandamientos a través de las obras de justicia. Si usted dice yo soy salvo, entonces está diciendo yo voy a guardar los mandamientos, porque ser salvo bíblicamente significa que te convertiste en un israelita, y si te convertiste en un israelita debes seguir los mandamientos dados a todo Israel. Porque nosotros creemos que la palabra de Elohim es verdad, y la forma correcta de vivir nuestras vidas deben ejemplificar el vivir justamente. Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos, mire, y le estoy leyendo versión Reina Valera del 60. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demuestra usted que usted es un hijo de Dios? Que usted ha aceptado realmente al Señor en su corazón. Si guardas sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Usted no conoce a Dios. Usted no anda en los caminos de Dios. Si usted dice, yo ando en los caminos de Dios simplemente porque asistes a un culto, porque te congregas o porque asiste a cualquier denominación que sea, pero no guarda los mandamientos, usted no anda en los caminos de Dios. ¿Y cómo lo llama la escritura? Mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice, oiga bien, pero el que guarda su palabra, o sea, el que vive conforme a su palabra, el que vive conforme a sus mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Amor a qué? Amor a su palabra. El que dice que permanece en él, yo estoy en el Señor. No, yo estoy con el Señor. Sí, ok, perfecto. Eso lo dices de la boca para afuera, de los dientes para afuera, decimos aquí en Costa Rica. El que dice que permanece en él, está bien, pero tienes que tener una señal. ¿Cuál? Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? De charanga en charanga, de fiesta en fiesta, mundanas, celebrando Navidad, celebrando cuanta cosa el mundo da y ofrece. Debe andar como él anduvo. ¿Qué dice el Señor? Mateo capítulo 12, versículo 33. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. ¿Entiende? ¿Ok? No por los dones, porque hoy la gente tiene más puesta la mirada en dones que en los frutos. Dones es lo que hacemos, fruto es lo que somos. Y es a través, no de los dones, que se conoce a la persona. Amén. No es por los dones. El Señor dijo,
En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cierto? Vamos a verlo. No lo tengo aquí, pero vamos a verlo. Déjeme abrir acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque hoy en día la gente busca señales, busca dones, miden a las personas por sus dones, si el predicador es bueno y si el predicador hace milagros. No, eso no es garantía de que una persona sea una persona que vive conforme a Dios. Vamos a verlo. Libro Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 22. 7, 22. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero vamos a verlo aquí en beneficio de los que nos miran en casa. Dice, mire el título aquí, nunca os conocí. No todo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué es la profecía? Un don. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Está hablando de dones. Entonces, versículo 23, le declararé, jamás los conocí. Apártese de mí los que practican la iniquidad. Otra versión dice obradores de maldad. La versión hebrea dice transgresores de la Torá, transgresores de la ley de Dios. Eso es lo que significa aquí Mateo 7:23. Apártense de mí los que practican el estar violando la ley de Dios con el cuento de que estamos en la gracia y todo es gracia y gracia y gracia, y la gracia de Dios la convirtieron en una desgracia. Entonces, mire bien, si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Oiga bien, si ladra como perro, camina como perro, huele a perro, duerme como perro, ¿qué es? Perro, ¿cierto? Por lo tanto, si siguen al Mesías y guardan la Torá, si cumplen sus mandamientos, predican su palabra, si muestran amor unos con otros, ese es un hijo de Dios, eso es un hijo de Elohim. O sea que se demuestra por el fruto que son hijos de Dios, no de la boca para afuera. Y aquí no está hablando, amados hermanos, de los dones. Aquí está hablando de los frutos de su comportamiento como hijos de Dios. Amén. Tiene que andar como él anduvo. Amén. Todo aquel que dice, yo soy del Mesías, yo soy de Cristo, dice la gente, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Yeshua es nuestro mejor ejemplo para guardar la Torá. Eso nos lleva a la ley del Mesías. Amén. Eso nos lleva a la ley del Mesías. Vamos a ingresar a la última ley. Entonces, yo espero que esté quedando muy clarito. Hoy creo que nos vamos a ir temprano, pero yo espero, familia, que de verdad, eh, cuando usted escuche las 7 leyes en el estudio, y usted lo pueda leer y lo pueda analizar, usted, hermano, no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo, no tiene que estar de acuerdo, pero básese en lo que dice la escritura.
Eso es lo importante. Y como lo he dicho aquí, mi trabajo no es convencerlo, mi trabajo es enseñar y que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Dios es el que trae el convencimiento, es el que convence de pecado, de justicia y juicio. La ley del Mesías, la número 7. Estar bajo la ley del Mesías es estar en la ley de Yahweh, en la ley de Dios, viviendo en la Torá con la interpretación que Yeshua nos está dando. Entonces, ¿cuál es la ley del Mesías? Porque a veces uno escucha comentarios y para hacer este estudio me leí muchos libros, varios libros y cristianos, entre otros, y muchas veces se confunden y creen que una cosa es la ley de Dios y que otra cosa es la ley de Cristo. Entonces a uno le dicen, no, es que ya la ley de Moisés pasó, ahora estamos en la ley de Cristo. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que Pablo dice, qué es la ley de Cristo o qué es la ley del Mesías. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21, dice, a los que están sin la Torá, usted léalo en su versión, en la que tenga en casa, ¿ok? A los que están sin la Torá, otra versión dice, a los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la Torá. Me hice como si yo estuviera sin ley. Aunque no estoy sin la Torá, o sea, no estoy sin la ley de Yahweh, pues tengo la Torá de Mashiach. La otra versión dice, pues no estoy sin la ley de Dios, pues estoy en la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Como muchas personas no entienden esto y piensan que Yeshua vino a cambiar la ley y piensan que cuando Pablo dice, yo tengo la ley del Mesías, está diciendo, ya no estoy en la ley de Dios, en la ley de Elohim. Pero claramente Yeshua dijo que él no había venido a cambiar la Torá y los profetas, sino que vino a cumplir y enseñar cómo hacerlo. Él vino a cumplirla y a enseñarnos cómo usted y yo podemos cumplir con la ley de Dios. Vamos a verlo. Mateo, capítulo 5, versículo 17. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas, abrogadas, borradas, como el término que usted quiera decirle allí. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Entonces, si usted dice, yo estoy en la ley de Cristo, técnicamente lo que estás diciendo es, yo sigo el ejemplo de Yeshua. Y si Yeshua guardaba la Torah y usted no lo hace, entonces usted no está siguiendo el ejemplo de Yeshua. Simplemente. Amén. ¿Qué es lo que el Señor enseñaba? Amén. Él mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Él no vino a establecer un nuevo mandamiento o una nueva Torá o unas nuevas tablas de la ley. No. Vamos a verlo. Evangelio de Juan. Vamos a Juan otra vez. Vamos acá a la Biblia. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12.
Versículo 40. Déjeme ver. Estará acá. Dice, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Quién envió a Yeshua? ¿Quién envió al Señor? Dios. Adonai Elohim. ¿Ok? Yuhe Bajé. Verso 45. El que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Esto es un texto también mal interpretado y que dicen que, por eso es que dicen que Jesús es Dios mismo y que fue el Dios el que murió en la cruz. Eso es mentira. Yeshua es simplemente el representante del Padre, ¿ya? Y esto hay que entenderlo desde el contexto cultural, ¿ya? Porque un representante de un reino, el rey enviaba, era como estar viendo al rey, ¿ok? Entonces, Yeshua vino en representación del Padre porque él vino porque el Padre lo envió. Por eso dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ajá. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ¿qué hablaba Yeshua? De la Torah. La Torah es la que nos va a juzgar a nosotros. La ley de Dios, la palabra de Dios, la que nos va a juzgar. Vea el tema de la prueba de Deuteronomios 13. Ahí están los videos. Es la palabra la que nos va a juzgar. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Vuelvo y repito, vuélvase y a ver de la prueba de Deuteronomios 13. La palabra es la que nos va a juzgar. Por eso él dijo, Jesús dice, yo no los voy a juzgar. Yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Pero si rechazas mi enseñanza, si rechazas mi predicación, si rechazas la misión que yo vine a hacer a este mundo, no te preocupes, yo no te voy a juzgar. No es que no que no vaya a ser juzgado, sí vas a ser juzgado, pero no te voy a juzgar yo, te va a juzgar la palabra. Por eso es que en el libro de Apocalipsis dice que los libros serán abiertos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces va a ser juzgado y que se le va a aplicar la palabra. Entonces, dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Mire lo que está diciendo el Señor, que el mandamiento de Dios es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Para los que preguntan cuál es la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. ¿Cuál es la doctrina del Padre? Su Torah. Más claro, no canto un gallo. ¿Ok? Entonces, por eso dice, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas, no he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas a plenitud. Entonces, ¿ok?
Entonces, si usted dice, yo estoy en la ley de Cristo, técnicamente lo que está diciendo es, yo sigo el ejemplo de Yeshua. Y si Yeshua guardaba la Torá y usted no lo hace, entonces usted no está siguiendo el ejemplo de Yeshua. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y de esta manera cumplirán la Torá del Mesías, la ley de Cristo. De esta manera cumplirán la ley de Cristo. De esta manera cumplirán la ley de Mashiach. Yeshua vino a llevarse las cargas de todos nosotros, ¿cierto? Si nosotros somos personas que nos amamos unos a otros y nos preocupamos mutuamente de nuestro bienestar, entonces nosotros estaremos siguiendo su ejemplo y estaremos verdaderamente siguiendo la ley del Mesías, lo cual cierra el círculo y nos lleva a un Elohim, no una vez más, porque el Mesías es la Torah viviente. Y Yeshua vino a darnos el cumplimiento perfecto de la ley. Recuerda que Yeshua siempre decía, oyeron que les fue dicho, pero yo les digo. Eso se ha malinterpretado pensando que lo que Yeshua dice es que no importa lo que estaba escrito, lo importante es lo que yo te digo ahora. Pero Yeshua dijo, o sea, cuando el Señor dice, oyeron que les fue dicho, pero yo les digo, esa frase es lo que mucha gente está diciendo, que el Señor anuló la ley. Oyeron que le fue dicho, pero yo les digo. Entonces, oyeron lo que le fue dicho porque la mayoría, ¿por qué él decía esto? Oyeron que le fue dicho porque la mayoría de las personas eran analfabetas, eran del vulgo. ¿Han escuchado esa expresión del vulgo? Esa palabra es analfabetas. Por eso, en la fiesta de Shavuot, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot, cuando recibieron la llenura del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, la gente que venía de otras regiones, que vinieron a Jerusalén, al templo, a las fiestas, y escucharon a aquellos 120 hablar en sus propias lenguas de donde ellos venían, ellos decían, pero no son esta gente del vulgo, o sea, no son estas personas analfabetas, y como estas personas que no tienen, ni siquiera saben leer ni escribir, ¿cómo es que estamos oyéndolos hablar en nuestro idioma y que nos están contando de las maravillas de Dios? Eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. La manifestación de lenguas es, la manifestación de lenguas en Hechos capítulo 2, hermanos, eran idiomas. Ok, eso es otro tema para otro día. Entonces, pero eran gente, la mayoría en la época era gente que no sabía leer y escribir. Entonces, oyeron que les fue dicho porque la mayoría de las personas eran analfabetas que nunca habían leído el Tanakh, que solamente se conformaban con los que le decían los maestros, porque pensaban el maestro sabe, pero el maestro les daba la interpretación muchas veces equivocada, que ellos tenían del mandamiento de la Biblia. O sea, que la Biblia dice eso en el mejor de los casos, y en el peor de los casos les enseñaban tradiciones de hombres que ponían a la altura de la Torá. Y la persona que no sabía nada, que no sabía la diferencia, por eso Yeshua le dijeron esto, y luego le citaba un mandamiento: no matarás, por ejemplo, lo cual es correcto. Yeshua dice, pero yo les digo, ¿ya? A ustedes se les dijo, no matarás. Eso es correcto, sí, correcto. Pero yo les digo que lo que
¿Qué significa ese? Pero yo les digo, le estaba dando no otro mandamiento, sino la interpretación correcta de ese mandamiento. Sí, le daba la interpretación correcta del mandamiento. Eso es lo que quiere decir eh, cuando él decía, pero yo les digo, ¿ok? ¿Le dijeron esto? Perfecto. Sí, ahora le voy a dar la interpretación. ¿Qué significa esto? Esto no significa que Yeshua esté contradiciendo lo que dice la Torá. Lo que estaba diciendo es, yo le voy a explicar, porque le dijeron, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera de ustedes que esté enojado y le diga necio a su hermano, ese ya es un homicida. Les dijeron, no cometerás adulterio. Sí, la Torá dice, no cometerás adulterio, pero yo les digo, le voy a dar la explicación correcta de este mandamiento de no cometerás adulterio, ¿verdad? Es correcto, sí, pero yo les digo, cualquiera que tenga un pensamiento lujurioso con una de ellas en su corazón, ya está adulterando. ¿Ve? Entonces, Yeshua magnificó, amplificó el mandamiento. Sí, la Torah dice, no cometerás adulterio. Perfecto, está bien. Pero yo les digo, no solamente es el acto carnal de acostarse con la mujer, sino que cualquiera que mira y la codicia, que es tener un pensamiento lujurioso con una mujer que no es tu mujer o con un marido que no es tu marido, porque aplica para ambos bandos, ya cometió adulterio en su corazón. Ya en el cielo está registrado como un adúltero o una adúltera. Entonces, ¿dónde está que el Señor vino a abrogar la ley? O que él vino a quitar la ley, o que la ley fue clavada en la cruz. En ninguna parte lo dice. Esta es la ley de Cristo. Esta es la ley del Mesías. Esa es la parte que no les enseñaron. Entonces Yeshua tenía que enseñarlo de la manera correcta. Entonces Yeshua nos enseña a cómo guardar el mandamiento tal como debe ser. Tal como debe ser. No simplemente de una manera superficial, no solamente de una manera eh, ahí, de va y viene, no, sino de la manera correcta. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres guardar el mandamiento verdaderamente? Perfecto. No codicies en tu corazón. No desees en tu corazón algo que no es tuyo, porque ya se considera que es adulterio. No necesitas ir a meterte a un hotel o a un motel, a una cabina con una persona. No, sino que en el momento en que dispones en tu mente y en tu corazón codiciar pensamientos lujuriosos con aquella persona, ya estás considerado en el cielo como un adúltero. Entonces, tenemos el privilegio de tener las palabras de Yeshua y el Ruach HaKodesh para enseñarnos lo que la Biblia dice. Otras personas quisieron ver al Mesías y no pudieron ver. Nosotros, aunque no lo vemos, tenemos la escritura. Podemos entenderla y guardar la interpretación que Yeshua le da a la Torá, a la ley de Dios. Ese es el mejor ejemplo que podemos seguir para saber cómo guardar la Torá. Eso es vivir en la ley del Mesías. Eso es vivir en la ley del Mesías. Si usted dice, yo estoy en Cristo. No, es que yo ya no estoy bajo la ley mosaica, yo estoy en la ley de Cristo.
Pero lo siento entonces, bajarlo de esa nube, porque estar en la ley de Cristo es estar aún con mayor entendimiento y mayor peso en la ley de Dios. Porque el Señor lo que hizo fue darle más volumen de entendimiento a la ley de Dios. La ley del Mesías es el ejemplo que nos dejó Yeshua de cómo se aplica la Torá. Él es la Torá viviente, por lo tanto, sabe mucho mejor que todos nosotros cómo guardar los mandamientos. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, el Rab Shaul. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios. Imiten, hermano, pero ¿cómo vamos a imitar a Dios? Él dijo, sé santos porque yo soy santo. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. En algunas cosas, no, en todo. En toda manera de vivir. En todo, en la vida cotidiana, no solamente en el culto o en la congregación o en la reunión de Quejilá, no, en todo, en la vida cotidiana, desde el momento en que te levantas hasta el momento en que te acuestas. Imiten a Dios en todo, caminen en una vida de santidad. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Mashiach, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Nuestro Mesías nunca habló de su propia autoridad. Él simplemente repitió y practicó la interpretación válida de la palabra de Elohim. Seguirlo a él es seguir la Torá. Amén. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley de Mashiach. Esa es la ley de Yeshua. Vivir conforme a la Torá. Seguirlo a él es seguir la Torá. Juan, capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17 dice, Yeshua le respondió, mi doctrina no es mía. Mi enseñanza, que es lo que significa la palabra doctrina. Mi enseñanza no es mía. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. ¿Quién lo envió a él? Yahweh. Amén. Elohim, Dios. Mi doctrina, lo que yo predico, dice, la doctrina que yo predico, dice Mashiach, no es mía. O sea, no es algo que yo me inventé. Yo no vine aquí a inventar cosas nuevas, porque la doctrina que yo les estoy enseñando a ustedes no es mía, sino del que me ha enviado, es del Padre. Si alguno quiere cumplir su voluntad, ¿cuál voluntad? La de el Padre. Verá si mi doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Si usted realmente vive conforme a la voluntad de Dios y cumple la voluntad de Dios, usted se va a dar cuenta que la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios, porque Él no habla por su propia cuenta. Recapitulando, ya nos vamos. Recapitulando. Existe un orden en el cual estas 7 leyes que Pablo puntualiza actúan en nuestra vida. Número 1, la Torá, la ley de Yahweh, o la ley de Dios, o la ley de Yahweh.
Son las instrucciones de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que significa la palabra Torá? La palabra Torá significa instrucciones, las instrucciones del Padre. Dentro de esas instrucciones hay leyes, hay mandamientos, hay decretos, ¿ok? Entonces, dos, nuestra carne no quiere ni puede guardar esas instrucciones. Eso es lo que el apóstol Pablo llama la ley del pecado, que tenemos la lucha en nuestra carne y dijimos que esa lucha va a durar hasta que nosotros estemos con vida en esta carne, en nuestra vida natural. Tres, sin saberlo, estamos esclavos del pecado que nos lleva a la muerte. Como todos hemos pecado, todos moriremos. Eso es la ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuatro, la ley del espíritu de vida sucede cuando el Ruach, el espíritu, nos habla y nos dirige a la verdad eterna de la Torá. Al suceder esto, nos damos cuenta que estamos esclavizados a la ley del pecado y de la muerte. 5. Para ser salvos del pecado y la muerte, debemos tener fe en la Torá viviente, el cual es Yeshua, que el Ruach nos reveló. Eso es la ley de la fe. 6. Esa fe nos hace querer vivir la Torá, demostrar con nuestras acciones la salvación. Recordemos que la ley no es para salvación. La salvación es a través de Yeshua por gracia, por bondad, por misericordia, que es lo que significa la palabra gracia. Todos somos salvos por... Es que la gente dice, no, hermano, yo soy salvo por gracia, yo no necesito la ley de Dios. Es que la ley de Dios no es para salvación. Para salvación, todos necesitamos a aquel que murió en la cruz. Pero una vez que lo aceptamos a él, entonces ahora sí debemos vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Esa fe nos hace querer vivir la Torá, demostrar con nuestras acciones la salvación que nos fue regalado por la gracia de Yeshua a través de la fe. Eso es la ley de la justicia. Ya eres salvo, ¿ok? Entonces ahora vivas conforme al mandamiento. Amén. 7. La única forma de poder vivir la Torá es dejar que la Torá viviente, o sea, Yeshua, viva en nosotros. Seguir su ejemplo es estar en la ley del Mesías. Seguir su ejemplo. Eso es la ley del Mesías. Yo estoy en la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? Que él vive conforme a lo que el Padre dijo. Yeshua venció la muerte. Cuando Yeshua venció la muerte, nos dio a nosotros la oportunidad de tener una vida nueva y ahora volver a empezar y guardar sus mandamientos, como nunca debimos dejar de hacerlo. Partamos desde aquí. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cualquier persona que peca debe morir. Como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Desde Adán hasta el día de hoy, todo aquel que peca debe morir. Antes de que Adán pecara, no había muerte en el Edén. ¿Cuándo se le comenzaron a contar los días y los años a Adán? Desde el momento en que pecó. Antes de Adán pecar, no había conteo de días. Era eternidad. Teniendo eso en cuenta, si Yeshua
fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿por qué murió? ¿Cómo fue que pudo morir? Yeshua murió por causa de que Elohim cargó en él los pecados de todos nosotros. Cuando Yeshua murió y se puso todo oscuro, porque todos los pecados de todas las personas estaban cayendo sobre sus hombros, entonces cuando vino el pecado sobre él, la ira de Elohim fue sobre Yeshua. Entendemos entonces que toda aquella persona que hace pecado tiene la ira de Dios sobre él. Imagínense si Yeshua estaba lleno de los pecados de todos, ¿cómo no iba a caer la ira del Eterno sobre él? Cuando Yeshua muere, ocurre algo muy importante. Cuando una persona muere, esa persona va a ir al lugar de los muertos que se llama el Seol. ¿Ya? Eso es el Seol, el lugar de los muertos. Imaginémonos que el Seol son unas oficinas y en esas oficinas se están registrando a todos los que mueren y todas las personas que llegan al Seol, obviamente les dan un lugar para ir a descansar hasta el día que sean llamados para ser juzgados por sus obras. Pero entre ellos llega allí Yeshua. Pero el momento en el cual llega Yeshua a las oficinas del Seol, empieza a temblar y las computadoras. Esto es una, parafraseando o haciendo una analogía, ¿verdad? Y las computadoras se vuelven locas por causa de que ese que está allí no debería estar ahí, porque en el Seol van todos los muertos. Pero todos los muertos tienen una razón de haber muerto. Todos los muertos tienen pecado en su vida y deben morir tarde o temprano, porque la naturaleza del ser humano es de pecado. A pesar de que tengamos la sangre del Mesías sobre nosotros, tenemos carne y vamos a morir. Pero Yeshua no cometió pecado. Todos nosotros, aunque hayamos aceptado al Señor, si Él no ha venido, vamos a tener que pasar por el umbral de la muerte. El último enemigo que será derrotado, dice la Escritura, será la muerte. Y ese enemigo derrotado será hasta la segunda venida del Mashiach. ¿Ok? Entonces, pero por eso ni la muerte ni el Sedol lo pudieron retener. Después de 3 días, Yeshua se levanta de entre los muertos, porque no había razón de que él estuviera ahí, porque él no cometió pecado alguno. En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La autoridad de este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, que Yeshua tenía una autoridad. Cuando dice poder, está hablando de autoridad. Tengo la autoridad de poner mi vida y tengo la autoridad que me ha dado el Padre. La autoridad, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, esta autoridad, este poder, me lo entregó el Padre a mí para que ponga mi vida y para que volverla a tomar. Porque ¿quién resucitó a Yeshua? El Padre. ¿Ok? Entonces, cuando salió de allí, él gritó lo que nosotros también vamos a gritar ese día, que Yeshua vuelva por nosotros en esa segunda venida y mande a sus ángeles por todos sus escogidos. Pablo dice en Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La paga del pecado es la muerte, pero el regalo dado por Elohim, el regalo dado por Dios es la vida eterna que tenemos en el Mesías. Literalmente vamos a vivir eternamente siendo parte del reino de Dios mismo. Amén. Seremos uno con Él. Esa es la verdadera eternidad que usted y yo vamos a vivir. Si tan solo desde el día de hoy entiendes que necesitas humillarte y pedirle perdón a ese Mesías que te puede dar la vida eterna, este es tu momento. No esperes más si jamás antes lo habías entendido, pero lo estás entendiendo hoy.
Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que está hablando a tu corazón y necesitas oírlo. Él habla claramente, así audiblemente, o tal vez de esta te está hablando audiblemente. Ya llegó el tiempo y empieza tu eternidad. El día de hoy puedes nacer de nuevo. El día de hoy puedes nacer de nuevo. Amén. Y esto para los hermanos y amigos que quizás hoy por primera vez estén escuchando un mensaje de salvación. El mensaje de salvación es este. Amén. Y necesitamos escucharlo. La única manera en que podemos ser salvos es a través del sacrificio que él hizo en esa cruz del Calvario, en ese monte donde él murió. Amén. El día de hoy puedes nacer de nuevo, hoy mismo, si tan solo te humillas. Amén. Y vienes al Mesías, que callado ante Pilato se llevó los pecados de todos nosotros, como decía Levítico capítulo 5. Amén. Cambiará tu vida para siempre y lo pondrás como, lo podrás comprobar porque tendrás al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Dios, contigo y te va a guiar todos los días a guardar la Torá. ¿Por qué Yeshua se quedó callado cuando Pilato lo interrogaba y cuando lo interrogaron todos? ¿Por qué él guardó silencio? Porque Levíticos, si usted se lee, y se lo dejo de tarea, Levíticos capítulo 5, dice que cuando alguien es llamado a testificar por el pecado de otra persona, pero esa persona guardó silencio y no habló en contra del pecador, será condenado por el mismo pecado de aquel pecador. Por eso él guardó silencio. ¿Y para qué? Para cargar, porque si él testifica, nosotros no hubiésemos tenido salvación. Por eso es que él se hizo culpable sin ser culpable, por darnos la oportunidad a nosotros para ser salvos. Conclusión. Pablo y las 7 leyes nos muestran que la ley de Dios, aunque es santa, justa y buena, no es la solución para el pecado en el corazón humano, sino que más bien revela nuestra necesidad de gracia y de la salvación a través de Yeshua HaMashiach. Pablo demuestra que la ley muestra el pecado. Pablo demuestra que la ley muestra el pecado, pero no lo elimina. Y que al conocer la ley, el pecado se manifiesta aún más poderosamente en el hombre. La gracia de Elohim a través de Yeshua es lo que nos libera del dominio del pecado y nos permite vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que, familia, aquí llegamos con este tema de Pablo y las 7 leyes. Amén. La próxima semana, si el Eterno lo permite, estaremos iniciando un nuevo tema. ¿Cuál es el nuevo tema de la próxima semana? El tema número 5 de Pablo y la ley. Vamos a hablar sobre Pablo y el misterio del Evangelio. Pablo y el misterio del Evangelio. Esa será para la próxima semana, si el Eterno nos lo permite. Amén, familia. Yo espero que el tema haya sido de bendición. Aquí están nuestros números. Amén, información. Si usted quiere, a los hermanos que están en casa a través de las redes y nos están viendo ahorita, si usted quiere ser parte de nuestro grupo en WhatsApp y si usted quiere este material también por escrito en PDF, comuníquese conmigo. Este es mi número. Aquí el que va a contestar soy yo mismo. Amén. Y también si usted quiere ser parte y ayudarnos con una ofrenda, puede hacerlo, hermano. Amén. Y le agradeceríamos mucho. Amén. Nuestros videos están en el canal Roe William Castro. Ahí está todo este seminario. Este video lo subiremos ahora más tarde para que usted pueda seguir la secuencia y pueda hacer un repaso también a todos los hermanos de todos los temas que tenemos ahí, que yo sé que le van a ser de mucha bendición. Amén. Si hubiese alguien con alguna consulta, puede hacerla y si no, pues oramos. Amén. Y quedamos despedidos. Amén, familia. ¿Todo bien, clarito? Bueno, espero que sí. Yo espero que sí. Bien, vamos a orar entonces.
Si no hay consultas, vamos a orar para quedar despedidos. Yo espero que sea de bendición estos temas que estamos trayendo. Amén. Por favor, entre al canal de YouTube, mire los videos, dele un dedito para arriba, déjenos un comentario y sobre todo compártalo con hermanos, con familia, con amigos, compártanlo en sus redes sociales. Amén. Invítelos también a ser parte de Quejilá Casa de Israel. Tenemos un grupo en WhatsApp donde ahí pasamos información, donde compartimos los PDFs. Amén. Para que podamos ir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. También nosotros pertenecemos a los del camino del More Rico Cortés, que semana a semana estamos compartiendo enseñanzas del grupo con los diferentes maestros que hay también. Así que estamos creciendo, tenemos esa bendición de tener también maestro al cual nos sujetamos y al cual también honramos acá. Oramos, familia. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato toraemet, behaye olam natah betuchenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torá, una Torá de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Padre, da un buen descanso a tu pueblo, bendícelo de una manera especial y que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzca fruto en abundancia en cada uno de nosotros, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom familia, feliz noche para todos, que el Eterno los bendiga. Bye bye. Shalom, shalom. Amén.